nacido sobre ti, con fuerza y fulgor, para llevar mi salvación, ser luz a las naciones. Amén. ¿Cuántos están disfrutando en esta mañana? Bueno. ¿Es un deleite poder estar en la casa del Señor, sí o no? Dijo el salmista, prefiero un día que 1000 fuera de ella. ¿Por qué? Porque en la casa del Señor, en la presencia de Dios, hay plenitud de gozo. Y además tenemos la bendición de poder escuchar los testimonios. Me encantan, porque cada uno de nosotros tenemos un testimonio. Y el testimonio es el arma espiritual más poderosa que tenemos, porque eso, como hemos cantado, nadie lo puede tirar atrás. Nadie puede decirnos que no, porque es lo que nosotros hemos experimentado en Cristo. Y eso es lo mejor de todos. Por lo tanto, animémonos a compartir nuestro testimonio y a declarar la palabra del Señor. Y en este momento venimos delante de la palabra de Dios. Y como siempre estamos diciendo, es Dios mismo hablando a través de los textos que hoy vamos a hablar. Y yo tengo plena convicción de que, como cada domingo con los hermanos que estamos compartiendo, hoy también, plena convicción de que Dios quiere hablar a tu vida con los textos que vamos a leer de una forma muy particular y de una forma muy personal, en el que pueda ocurrir lo que hemos cantado. Que de eso va la predicación, que pueda haber una transformación interna en tu vida, porque es lo que hace la palabra de Dios. La palabra transforma nuestra vida y nuestro corazón. Por lo tanto, ya no somos los mismos. Dile al que está a tu lado, que la palabra te transforme hoy. Se lo tienes que decir de una forma más profética. Dile que la palabra te va a transformar hoy por el poder de Dios. Ahora sí estoy viendo caras de... Yo estoy estudiando, hermanos, Génesis. Llevo 2 meses estudiando Génesis. Me encanta Génesis. Me encanta. Disfruto, pero como un loco. Y ya he acabado, sigo estudiando. Pero esta semana y hace un par o 3 de días el Señor me dijo, mira, vas a compartir de esto. Hay tantas cosas de Génesis que Dios me ha hablado, con los que el Señor me ha cautivado. Tantas historias, tantas cosas, que bueno, el Señor me ha dicho, no, vas a compartir de esta. ¿Por qué? Porque esta mañana yo quiero transformar la vida de muchos. Así que por eso os decía antes, vamos a abrir nuestros oídos, no para escucharme a mí, que soy torpe, humano, sino para escuchar a Dios. Y sobre todo, vamos a abrir nuestro corazón para que el Espíritu Santo transforme completamente toda nuestra vida. Porque necesitamos, hermanos, ser transformados por Dios en esta mañana. Yo el primero, necesitamos ser transformados por Dios. Génesis, capítulo 32, versos del 22 al 31. Esas son la lectura que en esta mañana vamos a hacer. Génesis capítulo 32, verso del 22 al 31. Dice así la palabra del Señor. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres. En aquel entonces estaba permitida por Dios la poligamia. Eso terminó en el Antiguo Testamento. Lo digo para aclararlo. Y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. ¿Cómo se quedó? Solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿Hasta cuándo? Hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba.
Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Qué le dijo? No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, que significa el rostro de Dios, cara a cara con Dios, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Es decir, vi a Dios cara a cara y conservé la vida. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Hasta aquí la palabra del Señor. Hermanos, esta historia básicamente nos está hablando de la importancia de la oración. La importancia de la oración. El llamado de Dios a la oración es para todos, no es para un grupo selecto o elegido. Nosotros tenemos un grupo de intercesión de mujeres y de algún hombre en el que están a tope orando por cada una de las necesidades que tenemos como iglesia, y no solo como iglesia, sino también como país y como nación. Pero el llamado de Dios no es exclusivamente para un grupo de hermanos y hermanas, sino que es para todos. Sus discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar. No le dijeron, enséñanos a predicar. No le dijeron, enséñanos a ser buenos ujieres, buenos ministros de la alabanza. Le dijeron, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque la oración era primordial en la vida de Jesús y ellos necesitaban entender. Y Jesús les enseña a través de un modelo de oración. El domingo pasado la pastora predicando, ella dijo las palabras del apóstol Pablo a los tesalonicenses, dice, orad, ¿qué? Sin cesar. Eso significa una actitud, un corazón siempre, mientras estamos trabajando, mientras estamos cocinando, mientras estamos, siempre de oración. Y en alguna ocasión, creo recordar, os he mencionado una encuesta con respecto a la oración que se llevó a cabo a cristianos evangélicos, como tú y como yo. Era una encuesta en la que medía el tiempo de oración que los cristianos le dedicamos a la oración. Y los resultados de esa encuesta, hermanos, son catastróficos, son alarmantes. Esta encuesta arrojaba que el 30% de los que fueron encuestados decían que oraban más de una vez al día. Un 18% que lo hacía una vez. Y quiero pensar que no era para bendecir la comida. Y el 52% del resto confesaron que no oraban nunca. Y esos son, hermanos, unos datos alarmantes. Y es una estadística real y hecha. Es una estadística que probablemente en este momento, ahora cuando nosotros estamos analizando nuestra vida de oración, muchos nos podríamos quizá ver reflejados, no sé en qué apartado, pero el Espíritu Santo ahora ya está empezando a hablar y a incomodar tu vida y tu corazón. Es muy difícil pensar a nivel personal que nosotros podamos crecer, que podamos desarrollarnos sin un hábito de oración. Sin una oración, hermano, escucha bien, hermano. Sin una oración perseverante cada día, todos los esfuerzos que nosotros podamos hacer, por muy evangélicos que puedan sonar, todos nuestros trabajos, todo nuestro servicio, todos nuestros esfuerzos, venir al culto, servir en las áreas, todo acabará por fatigarnos y frustrarnos sin el hábito de la oración. Y el Señor no quiere que acabemos ni fatigados ni frustrados. Él quiere que acabemos con fruto y con satisfacción. Por lo tanto, la oración es imprescindible para que en nuestra vida cristiana, como siervos de Dios, podamos dar fruto y podamos sentirnos satisfechos. Es imposible cumplir la palabra del año que tenemos sin el hábito de la oración.
La pastora nos habló la semana pasada de una historia muy fuerte de una pareja, se llamaban Ananías y Safira. Nos habló de las consecuencias que sufrieron por quedarse con la parte de ese dinero que le correspondía a Dios, al Señor. Ella enlazó esa historia con el diezmo, y yo eso lo suscribo. Pero hermanos, a veces pensamos que esta historia solo nos habla de lo económico, pero también nos habla de las cosas que tienen que ver con lo que atesoramos en nuestro corazón. Y me estoy refiriendo al tiempo, me estoy refiriendo a la familia, me estoy refiriendo al ocio, me estoy refiriendo al trabajo, me estoy refiriendo a todo lo que muchas veces atesoramos en nuestro corazón. ¿A cuántos les gustan las matemáticas? A la pastora le encantan las matemáticas, yo era muy malo en matemáticas, pero esta ecuación o operación que os voy a hacer es sencillísima. Vamos a hacer un ejercicio. El día tiene 24 horas, ¿sí? Si le quitamos 8 horas de descanso que dicen los expertos, los profesionales, los médicos, y aquí tenemos algunos, necesitamos 8 horas de dormir. ¿Cuántos nos quedan? 16, muy bien. Si le quitamos 6 horas de media de trabajo, ¿por qué? Porque unos trabajáis 8, otros trabajan 7, otros trabajan 5, otros trabajan 24, no, 24. La media entre los que trabajan muchas horas y los que trabajan menos horas, la media, y ya sabéis que a mí me gustan las medias, ¿sí? Son 6. Por lo tanto, ¿cuántas nos quedan? 10. ¿Cuánto es el 10%? Una hora. Una hora. ¿Sabéis lo que le dijo Jesús a sus discípulos? Ni tan solo una hora habéis podido velar y orar conmigo. Ni una hora. Y se lo dijo Jesús en un momento en el que estaba a punto de entregar su vida en el Getsemaní, en plena agonía, en plena angustia. Y Él les dijo, quedaos aquí, velad y orad. Y después los encontró durmiendo y les dijo, ni una hora habéis podido velar conmigo. Y Jesús en esa frase lo que está reflejando es la tristeza y la dificultad que Él estaba enfrentando en ese momento. La falta de apoyo de sus discípulos en un momento tan importante y tan trascendental y tan duro como el que estaba en ese momento atravesando Jesús. Y Él les dijo, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Y escucha bien, porque a veces lo podemos malinterpretar. En tu Biblia, si quieres, coges la palabra entréis y ponle caigáis, porque es lo que literalmente significa. El problema no es tener una tentación, hasta Jesús fue tentado. El problema es caer en la tentación. Y Jesús les dice, velad y orad para que no caigáis en tentación. Entonces ahora va ahí mi pregunta. ¿Cuánto tiempo oras al día? ¿Cuánto tiempo le dedicas al Señor al día? A la oración, al estudio, a la alabanza, a la adoración. ¿Cuánto? Compáralo con el tiempo que le dedicas al móvil, con el tiempo que le dedicas al sofá, con el tiempo que le dedicas a la tele, con el tiempo que le dedicas al deporte. Y todo esto está bien, yo no digo nada, no estoy en contra de todo eso. Compáralo. ¿Cuánto tiempo? Y Jesús les dice, ni el 10% de vuestro tiempo habéis podido velar y habéis podido orar conmigo. ¿Cuánto tiempo dedicó Jacob a la lucha ese día que cambiaría total y completamente la vida de Jacob? Lo vamos a ver, en unos minutitos, que es la historia que hemos leído. Vamos a ver el tiempo que le dedicó Jacob.
ese día cambiaría y, como hemos cantado, transformaría del todo la vida de Jacob. Me interesa mucho describir, analizar, desgranar esta historia para ver con detalle cuál es la oración, porque ya hemos visto el tiempo, como mínimo el 10%. Digo como mínimo, hermanos. Veremos con detalle cuáles son las 5 partes que desgranan esta oración para que tu vida sea transformada total y completamente. Y yo quiero eso. Yo quiero preguntar, ¿cuántos quieren vidas transformadas en esta mañana? Si lo quieres de verdad, vas a tener que decir al Espíritu Santo: Señor, en esta mañana, como Jacob, lo veremos al final, voy a tener que quebrantarme delante de ti. Lo veremos enseguida. Antes de eso, yo a los estudiantes de Apocalipsis estuvimos viendo que cuando el Señor viene por segunda vez, ¿sabéis que Cristo vendrá otra vez a buscarnos? Sí, gloria a Dios. Él viene, lo hemos cantado, Yeshua HaMashiach, el Mesías viene, Él viene a buscarnos. Bien, cuando Él viene, ¿sabéis a qué viene? Bueno, primero somos arrebatados, no vamos a dar aquí la lección, pero cuando Él venga por segunda vez, ¿sabéis? Él viene a juzgar. ¿Sabéis lo que viene a juzgar? Esto lo saben de memoria los estudiantes de Apocalipsis. Lo podía preguntar y cualquiera me lo diría, pero vamos, de carrerilla. Él viene a juzgar, ¿sabéis qué? La altivez, la soberbia, la arrogancia, la altanería. Es lo que Él viene a juzgar cuando Él venga. Y tendríamos infinidad de textos. Leo uno. Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, verso 12, dice: porque el día del Señor, y el día del Señor está hablando del día que Él va a venir, de los 7 años de gran tribulación que culminan con la venida de Cristo. Está hablando de ese día. Dice, el día del Señor de Jehová de los ejércitos vendrá sobre ¿qué? Todo soberbio y altivo, enaltecido, y será abatido. El Señor viene a eso, viene a buscar eso. Yo pregunto, hermanos, y deja que el Espíritu Santo te hable, te toque, te ministre. Permítele al Espíritu Santo en esta mañana que lo ve. Yo pregunto, un cristiano, un creyente como tú y como yo, que nosotros allí seremos arrebatados si tenemos a Cristo en nuestro corazón, si hemos nacido de nuevo. Yo pregunto, un cristiano que no ora, un cristiano que no lee la Biblia al día, un cristiano que no le da el diezmo de tiempo, de dedicación, de compromiso, de estudio. Entenderme bien lo que estoy diciendo. Un cristiano que no le da al Señor es un cristiano que entiende que puede pasar el día sin el consejo, sin la palabra, sin la instrucción, sin la dirección del Señor. Un cristiano que le dice, no te necesito. Un cristiano que está diciendo, puedo pasar el día y enfrentarme a las decisiones, a las pruebas, a las tentaciones, a las dificultades sin ti. ¿Es un cristiano? Que sí, es un cristiano que está mostrando orgullo y que está mostrando arrogancia, porque le está diciendo, no te necesito en mi día a día. Y eso es fuertísimo, hermanos. Eso es fuertísimo. Porque si pasa las 24 horas del día sin haber orado, sin haber buscado, sin haber estudiado, es lo que tú estás diciendo. No te necesito en mi día, no te necesito frente a la tentación, a la dificultad, al problema. Y eso es orgullo, eso es arrogancia. O vengo o ya vendré cuando tenga un problema. Ya vendré a verte, ya vendré a querer estar contigo cuando tenga un problema. ¡Qué triste! Un amor interesado. Qué triste sería, ¿no?, que nuestros hijos vengan a nosotros por puro interés. Entonces, el protagonista de la historia, vamos a Génesis capítulo 32, precisamente le pasaba eso. Él
Jacob era un hombre que amaba a Dios, que estaba interesado en las cosas de Dios. Claro que sí. Buscó y persiguió la bendición de Dios. Es decir, como tú y como yo creía en Dios, perseguía la bendición de Dios. Estaba interesado en las cosas de Dios. A diferencia de su hermano, que evidentemente yo os aconsejo a que leáis toda la historia de Jacob, porque hay tanta riqueza en toda su historia. Tengo que centrarme solo en eso, aunque cada versículo podríamos sacar predicaciones. Pero era un hombre que estaba interesado en las cosas de Dios. Estaba interesado en la bendición de Dios. Él quería la bendición de Dios. Él creía en Dios. Pero buscaba a Dios solo por necesidad, solo por emergencia. Y él tenía que aprender, y de eso va la historia, a caminar con Dios todos los días de su vida. Y eso es lo que quiere Dios, enseñarnos a través de esta historia. A caminar con Dios todos los días de nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos tiene que llevar. Hasta ese momento en el que estamos leyendo esta historia, por eso os animo a que estudiéis la vida de Jacob, o leáis todo el Génesis, que es súper interesantísimo. Pero estudiáis la historia de Jacob, veréis que hasta ese momento Jacob había engañado, Jacob había suplantado, Jacob había manipulado, y él tenía fe en Dios, él quería la bendición de Dios, él tenía la intención de querer agradar a Dios y quería las cosas de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Había muchas cosas que el Señor quería cambiar en el corazón de Jacob. Y ahí está el kit de la cuestión. Es muy probable que aquí bueno, de hecho todos los que estamos aquí amamos a Dios. Y todos estamos interesados en las cosas de Dios. Todos deseamos la bendición de Dios. Pero hay muchas cosas que el Señor tiene que cambiar en nuestro corazón. Y eso es lo que el Espíritu Santo en esta mañana quiere hacer y transformar. ¿Estás dispuesto? Vamos a ver las 5 cosas rápidas de esa oración transformadora que cambió la vida de Jacob rotunda, total y completamente. La primera la vemos, iremos rápido, en el versículo 24. No estoy diciendo que ya acabo, Natalia? He dicho que iremos rápido, pero no que acabo. La primera la vemos en el verso 24, en la primera parte. Dice que Jacob se quedó, ¿qué? Solo. Jacob se quedó solo. ¿Qué hizo Jacob? Cogió toda su familia, lo vemos en los versos anteriores, y les hizo moverse al otro lado del arroyo. ¿Vale? Allí había un arroyo, podían cruzar a pie, cogió su familia y les hizo quedarse allí. Él estaba a punto de enfrentar una situación muy, muy complicada. No tengo tiempo para describir esa situación, sería otra predicación. Pero cogió toda la familia, les hizo pasar allí, para que ellos estuvieran allí tranquilos, no solo a su familia, sino también todo lo que tenía. Jacob había prosperado muchísimo. Allí él tenía vacas, tenía ovejas, tenía de todo. Y se quedó solo. Y la oración transformadora que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida hoy requiere eso, hermanos. Requiere, primero, intimidad. ¿Sabes lo que les dijo Jesús a sus discípulos? Capítulo 6 de Mateo, léelo, todo el capítulo, buenísimo. Les dice, mira, cuando ores, entra en tu aposento, ciérrate la puerta, y tu Padre que está en lo secreto, ahí está, valga la redundancia, el secreto, en lo secreto, entenderme bien, en lo secreto, y ya te recompensaré en público. Eso es lo menos importante. Lo importante, hermanos, es estar en el secreto de Dios, en la intimidad, a solas con Dios. Por lo tanto, en tu casa, cada día, tienes que tener tu rincón, tu habitación, tu altar, donde cada día hables con Dios.
busques a Dios y dejes que Dios te hable y que Dios te ministre. Ese es el lugar santo, sagrado, donde solo tú y Dios tienen acceso. Tienes que tenerlo en tu casa. Y si no lo tienes, necesitas hacerlo de una forma inmediata. Tu rincón de intimidad con Dios. Eso es lo que hizo Jacob. Dice, los llevó allá. Dice, y además hizo pasar el arroyo todo lo que tenía. Tenía de todo. Había prosperado en todo. Y eso es lo que también requiere esa oración transformadora. No solo intimidad, sino pasar al otro lado, dejar al otro lado todo lo que tienes y todo lo que te pasa. Tu situación, tu trabajo, tu empresa, tus amigos, la iglesia, todo allí, entiéndeme, ven, porque estás en comunión directa con Dios. No podemos depender, hermanos, de la iglesia. Cuando hablo de la iglesia me refiero a este momento para orar con Dios. No podemos depender de eso. No podemos depender de los demás para tener relación con Dios. Yo puedo tener en mi móvil mucha fe de que a través de mi móvil Él me permitirá hablar y mandar WhatsApps y recibir WhatsApps de la pastora. Yo tengo toda la fe del mundo en que mi móvil es capaz de hablar y de enviar y recibir WhatsApps. ¿Vosotros también? Pero si yo a mi móvil no lo recargo toda la noche y normalmente también por la tarde, pues evidentemente ya me puedo estar olvidando de hacerlo. Pero no me entendáis mal. La oración no es recargar pilas. La oración es supervivencia espiritual. No entiendas mal, ¿eh? No es una opción, es la única opción. La oración íntima con el Señor, día a día, es la supervivencia espiritual. Es lo que Jacob está experimentando en esta historia. Recordad las palabras de Jesús. Orad para que no caigáis en tentación. O oras o caes. No hay más. No hay más. O oras o caes. Recordad que hace unas semanas estábamos hablando de que hay que bloquear al enemigo. ¿Sí? ¿Os acordáis? A través de mi experiencia. Y hablábamos de lo importante que como iglesia es que tengamos la armadura de Dios puesta. Efesios capítulo 6. Y después de que Pablo a la iglesia de Éfeso les está hablando de la armadura, la fe, el escudo, la fe, la palabra, todo, les dice, orando, lee el capítulo 6 entero, orando en todo tiempo, con toda oración, con perseverancia en la oración. Es decir, hermanos, Pablo lo que les está diciendo es, de nada sirve que nos pongamos la armadura sin el poder de la oración. Porque si pretendemos ponernos la armadura sin la oración, es como un día que leí en un libro, es como aquel que pretende empujar un coche con el motor apagado o averiado. Ponte en situación. Tú trata de empujar un coche con el motor que está apagado o averiado. ¿Hasta dónde llegas? Eso es imposible, no llegas a nada. Y es más, y menos con el freno puesto. Aquí hay personas hoy que están intentando mover el coche de su vida, de su familia, de su trabajo, de su empresa, de sus amigos, sin el poder de la oración. Y sin eso no llegamos a ningún lado. Es imposible. Entonces, Jacob dice que se quedó solo. Y ya hemos visto la necesidad de este tiempo de intimidad en nuestra casa, día a día, con el Señor. Lo segundo que hizo Jacob, mira, dice verso 24, dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Bueno, desvelo ya quién era ese varón.
aunque eso lo vemos en el último capítulo. Ese varón no era más ni menos que el ángel de Jehová. Y quiero recordar que ya el domingo pasado ya hablé de quién era el ángel. Estaba dirigiendo, y no sé, por alguna razón hablé de quién era el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es lo que se le conoce teológicamente como una teofanía, que es una manifestación de ¿qué? De Cristo mismo. Es decir, era Cristo mismo peleando allí en ese lugar con Jacob. ¿Cómo sabemos eso? Verso 30. Dice, llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. ¿Por qué? Porque vi a Dios cara a cara. Solo el ángel de Jehová, Cristo mismo, puede tener el atributo y el reconocimiento de Dios mismo. Dice, le vi cara a cara y conservé la vida. ¿Por qué? Porque ver a Dios implicaba muerte por la santidad que ofrecía. Entonces está Jesús, está Cristo mismo peleando con él. ¿Y hasta cuándo estaba peleando? Fíjate, dice, hasta que rayaba el alba. Es decir, estuvo peleando con Jacob, o Jacob estuvo peleando con Cristo toda la noche, hasta que rayaba el alba. Es decir, hasta que había esos rayos de luz. Toda la noche peleando los dos en ese lugar. Y en esa lucha, ninguno de ellos parecía ser capaz de someter al otro. Y esto es fuerte, ¿verdad? Claro, el Señor podía haberlo hecho en un plis-plas. El Señor podía en un segundo haberlo sometido, haberlo destrozado. Pero no lo hizo. Toda la noche peleando con Jacob. Y la pregunta es, ¿por qué el Señor no hizo nada? ¿Por qué Él no obraba? ¿Por qué toda la noche peleando con Jacob? ¿Sabéis por qué? Porque en Jacob había pecado. Porque en Jacob había pecado. A pesar, hermanos, de su fe, como he dicho, a pesar de su interés por las cosas de Dios, a pesar de querer y perseguir la bendición de Dios, en el corazón de Jacob había pecado. ¿Qué pecado había? Tenía un problema de autosuficiencia. ¿Por qué? Porque Jacob pensaba que él podía seguir manejando y combinando los asuntos naturales, personales, laborales de esta vida, combinándolos con los asuntos de Dios. Yo llevo mi vida, yo llevo mi familia, yo llevo mi trabajo, yo llevo mi empresa, yo llevo a mis amigos, yo llevo de una manera y después, bueno, ya estoy en el culto, alabo al Señor. Y en esta pelea estamos viendo al Señor intentando llevarlo al punto, escucha bien porque esto es importante, llevarlo al punto de que cediera completamente y se sometiera por completo a la voluntad de Dios. Así, toda la noche el Señor estaba luchando con la autosuficiencia, es decir, con la manera en la que Jacob quería seguir llevando sus asuntos. Ahí estaba el varón, el Señor mismo, luchando con aquel hombre que pretendía seguir como había seguido hasta ese momento. Y tras toda la noche luchando, mira lo que dice el verso 25, dice, y cuando el varón vio que no podía con él, porque Jacob seguía luchando con su autosuficiencia y con su querer seguir haciendo las mismas cosas, aun a pesar de estar interesado y querer la bendición de Dios, dice que tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Es decir, que aquel varón, Jesús mismo, cuando ve que no puede con él, le toca el muslo y lo descoyunta. Con un toque lastima su muslo. Y de esta manera Jacob se ve imposibilitado, sin ninguna opción de vencer por sí mismo.
¿Sabéis lo que le dijo Jesús a sus discípulos en una ocasión? Mateo capítulo 18, verso 8. Dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtatelo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Durísimo. Durísimo. Y si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué has de hacer? Sácalo y échalo de ti. Porque mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos y ser echado en el fuego. Y ahora no estoy diciendo que te quites el ojo cuando llegues a casa, que cojas un bisturí y que te quites el ojo. Hermanos, eso es un problema del corazón. Lo he dicho antes. El Señor quería llegar al corazón, por eso es que luchaba con Jacob, por eso es que estuvo toda la noche luchando con su autosuficiencia, porque en el corazón de Jacob pensaba que él podía seguir como siempre y combinarlo con las cosas de Dios. Y aquel varón, Cristo mismo, le está diciendo, no, la cosa no funciona así. Por eso es que él toca su muslo, para que entienda y aprenda que por sus fuerzas no puede hacer absolutamente nada. Así que, lo vemos en el versículo 26, Cristo, fijaos, renuncia a vencer ya, porque dice, déjame, eso se lo dice aquel varón, déjame porque raya el alba. Y era como decirle, rehuso ya vencer. Ya llevamos toda la noche. ¿Y qué es lo que quería el Señor? ¿Cuál era la intención del Señor? Lo he dicho antes. Su intención era que Él renunciara de forma voluntaria a las armas con las que hasta ahora Él había luchado. Eran armas naturales. Su autosuficiencia, su manera de hacer las cosas, su manera de ver las cosas, su querer seguir con su humanidad, con su manera de ver, con su voluntad. Lo que Cristo quería era que renunciara a todo eso, que renunciara a esas armas naturales que todos nosotros tenemos y que Él cogiera otra clase de armas. ¿Qué armas? Las armas espirituales. ¿Cuáles son esas armas espirituales? La sumisión a Dios y la obediencia y la dependencia total de Dios. Esas son las armas que el Señor quiere que en esta mañana tú, frente a esa lucha que estás teniendo con Dios, donde tratas de reivindicar lo tuyo, Él quiere llevarte a que renuncies, a que dependas total, única y exclusivamente de Dios. Eso es lo que el Señor quería. Y la respuesta que Jacob le da cuando el Señor ya le dice, ya déjame, porque quiere llevarle a esa solución, la respuesta de Jacob es el inicio de una vida transformada total y completamente por el Señor Jesucristo. Y Jacob dice que le respondió, no te dejaré si no me bendices. Yo no sé cuántos en esta mañana le van a decir frente a la lucha que están teniendo con Cristo en esta mañana, entender espiritualmente bien lo que os estoy diciendo, pero no sé cuántos en esta mañana van a venir delante del Señor y le van a decir, no, yo no me voy, yo no te dejo si hoy tú no me bendices. Si hoy tú no me tocas, si hoy tú no me quebrantas, si hoy tú no me bendices, si hoy tú no me rompes, si hoy tú no me quebrantas, ¿cuántos le van a decir eso? Díselo al Espíritu Santo en tu corazón. Dile, Señor, yo de aquí tengo que salir totalmente como hemos cantado, porque hermanos, cantamos unas canciones tremendas, gloriosas, pero esas canciones tienen que ser oraciones sinceras delante de Dios. Y en una de ellas decía, transforma en mi interior, algo así. Entonces, si quieres que en tu interior el Espíritu Santo te transforme, tú no puedes seguir luchando como luchaba Jacob, con la manera tuya de hacer y de ver las cosas y de que todo siga igual.
Tú tienes que someterte, tú tienes que humillarte, tienes que quebrantarte por completo delante del Señor. Entonces dice él, no, yo no te voy a dejar si no me bendices. Era el punto donde el Señor quería llevarlo. Él quería bendecirlo realmente. Jacob hasta ahora había luchado a través de los años para obtener, para ganar la bendición para sí mismo, pero a costa de los demás. Esto cuando leas, que lo vas a leer, toda la historia de Jacob, te vas a dar cuenta. Él durante muchos años había luchado para ganar la bendición, pero a costa de los demás. Hay hermanos y hermanas que vienen y dicen, pastor, ore, pastores oren por mí. Ah, vale, oraré por ti. Pero antes, mira, haz esto y aquello. No, pastor. ¿Queremos la bendición de Dios sin renunciar a nada? ¿Creemos que la bendición de Dios no implica un coste? ¿Creemos que la bendición de Dios no implica tomar el camino estrecho? Hermanos, las cosas funcionan con el Señor de esta manera. Y era lo que Jacob tenía que acabar aprendiendo, que las cosas funcionan de esta manera. Y era lo que el Señor realmente quería hacer, quería ministrar. Hasta ahora, como decía, él había luchado con su propia fuerza para vencer a sus adversarios. Había luchado con su fuerza para obtener los objetivos y los propósitos que Jacob se había trazado. Pero esa noche todo era ya diferente. Porque como he dicho, Dios desde el segundo número 1, podía haberlo aplastado sin ningún problema. Pero Dios quería conquistar el corazón de Jacob. Y es lo que Dios en esta mañana quiere. Él, si quisiera, nos aplastaría, que es lo que muchas veces merecemos. Por eso es que es todo por gracia, porque no merecemos otra cosa que se nos aplaste. Pero por gracia y por misericordia, en vez de aplastarnos, Él lo que quiere es levantarnos y enseñarnos, ¿sabes lo que? Lo que le enseñó a Jacob, las debilidades de la fortaleza nuestra y la insuficiencia de la inteligencia o la manera de ver nuestra. ¿Para qué? Para que veamos la fortaleza de Dios y la sabiduría de Dios en nuestra vida. Y eso es algo tremendo, porque Dios nos da gracia para que realmente podamos sentir y experimentar eso en nuestra vida. No nuestra fortaleza, que es débil, sino la fortaleza de Dios. No nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, nuestra manera que creemos de hacer las cosas, sino la sabiduría que viene de la palabra de Dios. Y la lucha de Jacob pudiera parecer que implicaba fuerza. Su llanto, el profeta Oseas menciona el llanto de Jacob. Su llanto podía parecer que era debilidad, pero en el reino de Dios precisamente es todo lo contrario. Escucha bien, Jacob al final acaba prevaleciendo, es decir, Jacob prevalece. Está bien eso, ¿eh? Al final Dios le permite que Jacob prevalezca, pero ¿de qué manera? Aferrado a la mano de aquel que lo ha quebrantado. Y nosotros queremos la bendición sin el quebrantamiento. Eso no funciona. Queremos la bendición de Dios sin el arrepentimiento y el quebrantamiento y el humillarse delante de Dios. Eso no funciona, hermanos, así. Entonces Jacob prevalece aferrado de la mano de aquel que lo ha quebrantado y recibiendo el poder divino. Por lo tanto, conquista cediendo. ¡Ah! Me encanta. No sé, me preguntó Ernesto el título. No sé si le pondré este título. Conquista cediendo. Jacob encuentra la fuerza divina, escucha bien, cuando descubre su última debilidad humana. Y la pregunta viene ahora. ¿Cuál es tu última? Ya sabemos que no habrá últimas porque cada día estamos en la presencia de Dios. Pero ¿cuál es tu última debilidad humana?
Amor al dinero, como escuchábamos en el testimonio, que Dios lo libró. Amor a tu tiempo, amor a la comodidad, pereza, ira, crítica, rencor, falta de perdón. Deja que el Espíritu Santo te muestre cuál es tu debilidad, para que en esta mañana puedas, a través de tu debilidad, quebrantarte delante de Dios y recibir el poder y la gracia y la misericordia de Dios para levantarte y hacer, como también hemos cantado, algo ya nuevo y definitivo para el resto de tu vida. ¿Cuántos quieren eso? Yo quiero eso para mí. Y como yo quiero eso para mí, yo necesito quebrantarme y sujetarme y humillarme delante de la presencia de Dios. Todo, hermanos, es una actitud del corazón. Lo que Dios quiere es conquistar nuestro corazón, porque si conquista nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros pies, nuestras manos, alabarán y glorificarán y le darán gloria a Dios. Por eso es que Dios nos lleva a ese punto de quebrantamiento, donde toca, donde descoyunta nuestra vida, para que nos dobleguemos y nos sometamos, para que entendamos y veamos que aun a pesar de nuestra debilidad, en Él somos fuertes por el poder del Espíritu Santo y todo es hecho nuevo. No sé cuántos le pueden dar gracias y dar gloria a Dios. Entonces, Jacob se encuentra en ese momento en el que él encuentra la fuerza de Dios cuando descubre cuál es su debilidad. Y en esta mañana así será contigo, si tú quieres. Vendrá la fuerza y vendrá el poder de Dios cuando le traigas tu debilidad a Cristo y dejes que Él gobierne tu mente, tu vida, para que Él sea dueño y Señor. Y entonces, número 4, dice que el varón, si quieres podemos empezar, dice que el varón, Cristo, después de este encuentro tan poderoso, donde ya a partir de ese momento nada iba a ser como antes, dice que aquel varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, que significa suplantador. Ya no serás un suplantador, ya no serás un engañador, ya no serás un trepa, ya no serás uno que trata de engañar. Y lo hemos cantado también. Ahora tu nombre será Israel, que significa el que lucha con Dios o Dios prevalece. Gloria a Dios. Gloria a Dios, un nuevo nombre. Lo hemos cantado también. Todas las canciones que hemos estado cantando mencionan partes de esta predicación. Un nuevo nombre, o lo que significa lo mismo, un nuevo carácter espiritual, una nueva identidad en Cristo, una nueva persona somos. Criaturas nuevas, todo, lo hemos cantado, todo lo viejo ha pasado y todo es hecho nuevas criaturas en Cristo. ¡Wow! Eso es para darle una gloria a Dios tremenda. Solo realmente cuando Dios nos conquista a nosotros, es que nosotros podemos ser vencedores por medio de Él. Muchas veces queremos vencer sobre situaciones cuando no le hemos permitido conquistar nuestro corazón. Y si no le permitimos conquistar nuestro corazón, ¿cómo vamos a poder vencer las situaciones? ¿Cómo vamos a poder salir victoriosos de tantas y tantas situaciones si Cristo no ha conquistado nuestro corazón? Él está dispuesto a estar toda la noche contigo. Así estuvo con Jacob. Pero Él necesita que tú te quebrantes, que tú te humilles, que tú le des a Dios lo que realmente Él en esta mañana te está pidiendo. Verso 31 y acabo. Ahora sí. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol. Ya hemos dicho que estuvo toda la noche. Aquí hay hermanos que están de noche.
espiritualmente hablando. Están luchando con sus debilidades, con sus fuerzas, con sus... como lo estaba. Pero llega el día, salió el sol, llega el día. Dice, y cojeaba de su cadera, y con eso me quedo. Esa pelea, ese encuentro, esa lucha que tuvo Jacob con Cristo, lo dejó no solo con un nombre nuevo, y hemos recibido un nombre nuevo, una posición nueva, somos nuevas personas, lo viejo ha pasado, todo es hecho nuevo. No solo recibió eso, también mostró en su cuerpo el toque de Dios, porque dice que cojeaba de su cadera. Por lo tanto, era evidente el toque de Dios en la vida de Jacob. No lo podía disimular, no lo podía esconder. No lo podía pasar desapercibido. Dios había obrado y no solo su interior había sido transformado, sino que además en su cuerpo se veía la marca del Espíritu Santo a través de esa cojera. Hermanos, no podemos seguir siendo los mismos si Cristo ha venido a nuestra vida. No podemos continuar igual. Si continuamos igual que hace 10 años, que hace 5, que hace 3, que hace 2, que hace 1, que la semana pasada, si continuamos igual, con las mismas historias, las mismas situaciones, los mismos problemas, hablo espirituales, las mismas debilidades, algo está pasando. ¿Sabes lo que necesitas? Si tú continúas, si tú ahora te estás identificando y miras atrás y dices, pues no veo en mí mucho cambio, entonces necesitas ir a Peniel y luchar con el ángel de Jehová, con Cristo mismo. Porque Cristo mismo hoy quiere marcarte, quiere transformarte. Porque es lo que quiso hacer con Jacob desde el minuto número 1. Quiso bendecirle. Pero a Jacob le costó entenderlo y estuvo toda la noche peleando